Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí hoy y presentarles este tema, que considero fundamental para comprender el funcionamiento del mercado interior europeo y, sobre todo, para entender cómo se garantizan en la práctica los derechos de las personas consumidoras. Para comenzar, conviene recordar que la protección del consumidor es uno de los pilares esenciales del mercado interior europeo. Esto significa que la Unión Europea no solo regula las relaciones económicas entre empresas, sino que se preocupa de forma activa por equilibrar la posición de consumidores y empresarios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los consumidores suelen encontrarse en una posición más débil, tienen menos información, menos poder económico y menos posibilidades de negociar condiciones contractuales. Por ello, la normativa europea busca corregir este desequilibrio, garantizando transparencia, seguridad jurídica y confianza en el mercado. La regulación europea cubre numerosas áreas. Por ejemplo, los contratos a distancia, ventas digitales, cláusulas abusivas o prácticas comerciales desleales. Pero la normativa escrita no basta. La efectividad real de estas normas depende en gran medida de los tribunales de los Estados miembros, que son los primeros encargados de aplicarlas y proteger a los consumidores en la práctica diaria. Pasando al marco jurídico, encontramos varias normas esenciales. En primer lugar, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la protección del consumidor como uno de los objetivos oficiales de la Unión Europea. Esto confiere una base legal sólida a todas las políticas y actos legislativos posteriores. Entre las normas más importantes destacan la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores. Esta directiva define qué se considera abusivo y obliga a los Estados miembros a garantizar que tales cláusulas no vinculen al consumidor. Además, Directiva 2011/83 relativa a los derechos de los consumidores, especialmente en contratos celebrados a distancia y fuera del establecimiento. Establece, por ejemplo, el derecho de desistimiento o la obligación de informar claramente sobre el precio. El Reglamento Roma I, que determina la ley aplicable a los contratos. Es clave en un mercado globalizado donde muchos acuerdos se realizan en línea entre partes ubicadas en distintos Estados miembros. Y por fin, Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, que protege al consumidor frente a publicidad engañosa, omisiones de información y otras prácticas manipuladoras. Un aspecto relevante es que algunas de estas normas establecen armonización mínima, permitiendo a los Estados miembros mantener estándares más altos, mientras que otras buscan la armonización máxima, intentando crear reglas uniformes en toda la Unión. El siguiente elemento clave es el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que garantiza una interpretación uniforme del derecho europeo en todos los Estados miembros. El Tribunal ha dictado numerosas sentencias que han transformado profundamente el derecho del consumo. Entre las más importantes podemos mencionar Océano Grupo Editorial. El tribunal estableció que los jueces nacionales deben controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas, incluso si el consumidor no las solicita. Esto refuerza la protección procesal y reconoce que el carácter débil del consumidor. Kastler, una sentencia fundamental sobre transparencia material, que exige no solo claridad formal del contrato, sino también que el consumidor comprenda realmente las consecuencias económicas. Schrems contra Facebook. Aunque conocida por cuestiones de protección de datos,
también reafirma que un consumidor puede demandar a una gran empresa en su propio país, lo que facilita el acceso a la justicia. La herramienta principal para asegurar esta interacción entre tribunales nacionales y el Tribunal Europeo es el procedimiento prejudicial. Gracias a él, los jueces nacionales pueden plantear dudas sobre interpretación o validez del derecho europeo y así obtener una respuesta que será obligatoria en toda la Unión. En este punto de la presentación entramos en uno de los temas más característicos y al mismo tiempo más problemáticos del derecho de consumo europeo: las cláusulas abusivas. Una cláusula abusiva es aquella que no ha sido negociada individualmente y que causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, es cláusulas que en esencia se aprovechan de la posición más débil del consumidor. Es importante recordar que las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor y los jueces están obligados a analizarlas incluso de oficio. Entre los ejemplos más frecuentes se encuentran cláusulas que permitan al empresario modificar el contrato sin motivo válido, cláusulas que imponen penalizaciones desproporcionadas, cláusulas que limitan de forma injustificada la responsabilidad del empresario. La jurisprudencia del Tribunal Europeo ha sido fundamental para reforzar el control judicial de estas prácticas. Gracias a ella, hoy en día, los tribunales nacionales cuentan con herramientas sólidas para proteger a los consumidores frente a contratos desequilibrados, especialmente en sectores sensibles como los préstamos, los servicios digitales o las telecomunicaciones. El siguiente elemento clave es la transparencia contractual, que puede dividirse en dos dimensiones: formal y material. La transparencia formal exige que la información sea clara, comprensible, redactada en un lenguaje sencillo y accesible. Es decir, que el consumidor pueda leer el contrato sin encontrarse con tecnicismos innecesarios o formulaciones engañosas. Pero la evolución del derecho europeo, especialmente a partir del caso Kassler, ha introducido también la noción de transparencia material. Esto significa que el consumidor debe no solo leer, sino comprender realmente el alcance económico y jurídico de la cláusula. Por ejemplo, en los contratos hipotecarios indexados en divisas, no basta con explicar la fórmula de cálculo. El consumidor debe entender el riesgo real de las fluctuaciones del tiempo del cambio. El último de estos tres bloques temáticos aborda las prácticas comerciales desleales y los crecientes desafíos del entorno digital. La Directiva 2005/29 regula las prácticas desleales de las relaciones entre empresas y consumidores. Se prohíben, entre otras cosas, la publicidad engañosa, la omisión de información esencial, las prácticas agresivas que presionan al consumidor y la creación de falsas expectativas sobre las características o los beneficios de un producto. Además, en los últimos años han surgido nuevos desafíos vinculados al mundo digital: contratos de contenido digital, plataformas en línea, uso de datos personales como forma de pago, transparencia en algoritmos y personalización de precios. La Unión Europea ha reaccionado adaptando normas como la Directiva sobre Contenidos y Servicios Digitales y garantizando que los consumidores tengan derechos claros, por ejemplo, en casos de productos digitales defectuosos o de falta de acceso a servicios en línea. Después de analizar el marco jurídico europeo y el papel de los tribunales, es necesario preguntarnos: ¿hasta qué punto este derecho es realmente efectivo en la práctica? La eficacia del derecho de consumo depende fundamentalmente de tres factores. En primer lugar,
la aplicación judicial. Aunque el derecho europeo establece principios claros, su cumplimiento depende en gran medida de las interpretaciones de los tribunales nacionales. En algunos Estados miembros, los jueces han adoptado una postura muy activa en la protección de los consumidores. En otros, sin embargo, el enfoque es más restrictivo o formalista. En segundo lugar, la coherencia entre los Estados miembros. A pesar de los esfuerzos del Tribunal Europeo, la interpretación de las normas siguen existiendo diferencias importantes. Esto puede generar desigualdades. Un consumidor en un país puede estar mejor protegido que uno en otro, aunque ambos se enfrenten a la misma cláusula o práctica. Y en tercer lugar, la capacidad institucional. Muchos tribunales nacionales tienen una alta carga de trabajo, falta de formación especializada o recursos limitados. Esto puede retrasar procedimientos, dificultar el análisis detallado de cláusulas complejas y, en general, limitar la aplicación plena del derecho europeo. Por estas razones, la efectividad del derecho de consumo sigue siendo un objetivo en construcción. Aunque se han logrado avances significativos, aún queda un camino por recorrer para garantizar una protección uniforme y sólida en toda la Unión. El impacto de la jurisprudencia europea en los Estados miembros ha sido profundo y en muchos casos transformador. En primer lugar, se ha producido un incremento del control de oficio por parte de los jueces. Esto significa que los tribunales ya no esperan a que el consumidor denuncie una cláusula, están obligados a examinarla por iniciativa propia. En segundo lugar, ha habido un refuerzo del rol del juez como garante del equilibrio contractual. Y por fin, en tercer lugar, muchas leyes nacionales han sido modificadas como consecuencias directas de las sentencias del Tribunal Europeo. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten niveles de desigualdades de protección. Algunos países implementan de forma ejemplar la jurisprudencia europea, mientras que otros lo hacen de manera más limitada o tardada. Para concluir, podemos afirmar que el derecho de la Unión Europea ha elevado notablemente el estándar de protección del consumidor en los últimos años. Sin la intervención del Tribunal Europeo y la evolución jurisprudencial, muchos de los derechos de los consumidores simplemente no existirían. Pero la efectividad real de este sistema depende en última instancia de los tribunales nacionales, que siguen siendo los actores clave en la defensa cotidiana de los consumidores. Por ello, es fundamental avanzar en varias direcciones. Mayor formación de jueces y operadores jurídicos en derecho de consumo de la Unión Europea. Un diálogo más intenso entre tribunales nacionales y el Tribunal Europeo. Revisión crítica de normas nacionales que puedan contradecir el derecho europeo. Y refuerzo de la protección en el entorno digital, que evoluciona rápidamente y plantea desafíos nuevos. El objetivo final es claro: un mercado interior más justo, más transparente y más uniforme, donde todos los consumidores europeos gocen de una protección efectiva, independiente del Estado miembro en el que se encuentren. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya permitido comprender mejor la importancia del derecho europeo en la protección del consumidor y el papel crucial que desempeñan los tribunales en su aplicación práctica. Estaré encantado de responder a sus preguntas. Gracias.